Imagina esto: caminas por las bulliciosas calles de la antigua Roma en el año 67 después de Cristo. De repente, presencias algo que te hiela la sangre. El propio emperador Nerón atraviesa orgulloso el foro. A su lado va una deslumbrante joven cubierta de sedas y joyas. Pero entre la multitud corren susurros, porque todos conocen el secreto terrible. Esa esposa fue alguna vez un muchacho llamado Esporo. Lo que Nerón hizo con él sigue siendo uno de los episodios más oscuros de abuso psicológico y físico en la historia romana. Antes de profundizar en esta trágica historia de sufrimiento y supervivencia, si disfrutas descubriendo los secretos ocultos del pasado, no olvides dar like y suscribirte para más contenido. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Me parece increíble que podamos compartir estos relatos antiguos desde diferentes rincones del mundo, conectados por nuestra curiosidad común por la historia. Lo que vas a escuchar no es simplemente otro relato de excesos romanos. Es la historia de cómo el poder absoluto puede deformar el amor en obsesión, el duelo en locura, y a un ser humano en una marioneta creada para complacer el deseo de un solo hombre. Tal vez el nombre de Esporo no te resulte familiar ahora, pero su historia quedará grabada en tu memoria mucho después de terminar este video. Empecemos entonces con el hombre que orquestó esta tragedia, Nerón. No nació como un monstruo. De hecho, cuando subió al trono con tan solo 16 años, muchos romanos creyeron que comenzaba una nueva edad dorada. Redujo impuestos, financió espectáculos públicos e incluso actuó en el teatro, lo que fascinaba al pueblo. Pero con el tiempo, el poder absoluto empezó a corromperlo. Para el año 65 después de Cristo, algo dentro de él se había quebrado. Quizá fue la paranoia constante de saber que todos codiciaban su trono. Tal vez la soledad de ser el único en un imperio de 60 millones a quien nadie podía contradecir. O quizá todo se rompió con la mujer que decía amar por encima de todo, Popea Sabina. Popea no era simplemente un rostro más en la corte imperial. Era de una belleza incomparable, inteligente y ambiciosa. A diferencia de Octavia, la primera esposa de Nerón, Popea sabía cómo atraer miradas y disfrutar de ser el centro de atención. Lo que comenzó como un escándalo típico, pronto se convirtió en una obsesión peligrosa. Nerón no solo estaba atraído por su belleza, estaba devorado por ella, de una forma que asustaba incluso a sus consejeros más cercanos. En los banquetes y actos públicos, Nerón perdía el control si algún hombre se atrevía a mirar demasiado tiempo a Popea. Para mantenerla bajo vigilancia constante, ordenó guardias a su alrededor con la excusa de protegerla. No dudaba en regalarle joyas de la India, sedas de China y perfumes exóticos que vaciaban las arcas imperiales. Pero lo más inquietante fue cómo empezó a distorsionar la realidad misma. Primero repudió a Octavia, su esposa legítima, y luego organizó una boda fastuosa con Popea, como si con lujo pudiera sellar su obsesión. Popea no era una figura pasiva. Supo utilizar la pasión de Nerón para fortalecer su influencia política. Sin embargo, su carácter independiente resultó ser fatal. En el año 65 después de Cristo, durante una discusión doméstica, Nerón perdió la razón. Las fuentes antiguas difieren en los detalles, pero todas coinciden en lo mismo. La golpeó con tal brutalidad que, embarazada de su segundo hijo, murió pocas horas después. Fue un acto de violencia que ni el emperador más poderoso pudo revertir. La desesperación de Nerón fue grotesca. Lloraba sobre su cuerpo, imploraba a los médicos y hasta trataba de ordenar que siguiera viva, como si la muerte pudiera obedecerle. Fue en medio de ese duelo enfermizo cuando Esporo apareció en la vida del emperador, un adolescente de rostro delicado, con una semejanza inquietante a la difunta Popea. Nerón lo interpretó como una señal, una oportunidad para revivir lo que había perdido. Pero Esporo era un muchacho, y eso para Nerón no representaba un obstáculo.
Ordenó a los médicos realizarle una operación brutal destinada a transformarlo en una mujer. No fue solo una mutilación física, sino la aniquilación de su identidad. Tras semanas de recuperación, el muchacho recibió un nuevo nombre: Sabina, el mismo de la emperatriz muerta. Lo ocurrido aquel fatídico día del año 65 después de Cristo sigue siendo un misterio, pues las fuentes antiguas ofrecen relatos distintos. Algunos hablan de una discusión trivial sobre las carreras de carros, otros de críticas a las ambiciones teatrales del emperador. Lo cierto es que Popea, embarazada de su segundo hijo, ya no toleraba los caprichos de Nerón. Tacito asegura que la discusión se tornó violenta cuando ella le reprochó priorizar su imagen pública antes que su deber como esposo y padre. Fue entonces cuando el emperador, en un ataque de furia, la golpeó con brutalidad. Unos dicen que fue una sola patada en el vientre, otros describen una agresión más prolongada. Sea cual fuere la versión, el resultado fue fatal. Popea murió pocas horas después, llevándose consigo al hijo que esperaba. Al darse cuenta de lo que había hecho, Nerón quedó paralizado. El hombre que dominaba ejércitos, que era venerado como un dios en Oriente, había destruido aquello que más anhelaba. Los cronistas cuentan que cayó de rodillas junto a su esposa moribunda, suplicándole perdón y exigiendo al mismo tiempo que viviera, como si su poder imperial pudiera imponerse hasta a la muerte. Ordenó llamar a los mejores médicos, ofreciéndoles fortunas y amenazándolos con torturas si fallaban, pero nada pudo salvarla. La reacción posterior fue tan desmesurada como trágica. Nerón no permitió que el cuerpo de Popea fuese incinerado, como dictaba la costumbre romana, sino que mandó embalsamarla y sepultarla en un mausoleo más lujoso que el de cualquier emperador previo. La declaró diosa, instauró un culto en su honor y pasaba horas hablándole a su cadáver como si todavía pudiera escucharlo. Desde entonces, en la corte imperial, todos debían mantener la ilusión de que Popea seguía presente. Se le reservaba un asiento en los banquetes y nadie se atrevía a insinuar que el emperador debía rehacer su vida. Imagina el horror. En un palacio iluminado con antorchas, Sporus, apenas un adolescente, fue sometido a una de las decisiones más crueles que un ser humano puede imponer sobre otro. Nero no se conformó con vestirlo como mujer. Ordenó a los médicos del imperio que lo transformaran de manera irreversible. La cirugía fue brutal, dolorosa, y en aquel tiempo significaba arriesgar la vida misma. Pero para Nero nada importaba. Lo único que quería era recrear a su amada Popea, como si la muerte pudiera revertirse con la fuerza de su voluntad. Durante semanas, Sporus sufrió entre vendas, fiebre y silencio. Y cuando al fin pudo levantarse, el emperador anunció lo impensable: una boda imperial. El joven recibió un nuevo nombre, Sabina, y se convirtió en la sombra de la difunta emperatriz. Modistas, joyeros, peluqueros y maestros de etiqueta trabajaban día y noche para borrar cualquier rastro de su identidad original. Cada peinado, cada joya, cada gesto aprendido era una cadena más que lo ataba a un papel que jamás había elegido. El día de la boda, Roma presenció un espectáculo perturbador. En medio de música solemne, luces de miles de lámparas y el lujo desbordante del palacio, el hombre más poderoso del mundo se casaba públicamente con un muchacho convertido por la fuerza en la copia de una muerta. A los ojos del pueblo, era un matrimonio imperial legítimo, con rituales y juramentos incluidos. Pero entre los asistentes, el silencio pesado del miedo dejaba claro que todos sabían estar participando en una farsa macabra. A partir de aquel día, la vida de Sporus dejó de pertenecerle. Fue obligado a vivir como emperatriz en todos los sentidos. Acompañaba a Nerón en ceremonias oficiales, recibía honores e incluso debía participar en banquetes donde era exhibido como si fuera un trofeo. Lo llamaban señora. Lo vestían con túnicas púrpuras,
y lo sentaban en el lugar reservado para la difunta Popea. Roma entera contemplaba la farsa, incapaz de contradecir al hombre que tenía poder sobre la vida y la muerte. Pero la tortura más profunda no era pública, sino íntima. Fuentes antiguas señalan que Nerón trataba a Sporus con una mezcla de ternura enfermiza y crueldad implacable. Un día lo colmaba de regalos, al siguiente lo humillaba delante de la corte. Esa oscilación constante convirtió la vida del joven en una prisión psicológica sin escapatoria. Sporus no era una persona para el emperador, sino un espejo en el que proyectaba su obsesión, su dolor y su delirio. En el año 68, el Imperio Romano ya no podía soportar el peso de la crisis. Gobernadores y legiones se rebelaban, y el Senado declaró a Nerón enemigo público. El emperador, que había vivido rodeado de adulaciones y esplendor, se encontró de repente aislado y rechazado incluso por quienes antes lo elogiaban. Durante sus últimos días, Esporo permaneció a su lado. Nerón escapó de Roma acompañado por un pequeño grupo de seguidores, entre ellos su nueva emperatriz. Se dice que estaba profundamente angustiado, confundido, y que buscaba consuelo en esa figura que representaba un recuerdo perdido. Finalmente, sin salida posible, Nerón decidió poner fin a su vida, marcando también el final de la dinastía Julio-Claudia. Tras la muerte de Nerón, Esporo quedó en una situación incierta. Los nuevos hombres de poder, Otón, Vitelio, lo mantuvieron en la corte, presentándolo aún como símbolo de la difunta emperatriz. Para ellos, no era visto plenamente como individuo, sino como una pieza en el juego político. El emperador Vitelio incluso planeó mostrarlo en un espectáculo público, una representación satírica que lo expondría al ridículo frente a la multitud. Para Esporo, aquello significaba perder lo poco que quedaba de su dignidad. Ante esta perspectiva, eligió no someterse a esa humillación y decidió poner fin a su propia vida. No olvides suscribirte y darle like al video.